Hola, mi nombre es Marelia Armas, soy egresada de la Escuela de Psicología de la Católica y fui profesora de la escuela, en la escuela de la Cátedra de Psicología Escolar. También estuve en ese momento encargada un poco de la parte del voluntariado junto con la profesora Janet Guerra. Y bueno, coordiné un poquito esa área. También estuve trabajando un poco con proyección a la comunidad. Y no sé si saben dónde queda en Parque Social. Todo Parque Social que está como dedicado a la comunidad. Y estuve pues ahí también ayudando. Y bueno, trabajando con John en algunas investigaciones sociales. Bueno, mi nombre es John Souto, soy psicólogo también fui profesor de la Escuela de Psicología y bueno, desde que me gradué estuve involucrado en algunas investigaciones sociales y la idea es que, bueno, hoy Daniel nos invitó que hiciéramos un video contando un poco nuestras experiencias en esa área, en forma más de, no sé, de anécdota, de relato, y cosa que nos pareció muy interesante porque, pues bueno, da la oportunidad que seguro van a ver otras personas de conocer las diferentes iniciativas que se han realizado y que se realizan desde hace muchos años en Venezuela y por psicólogos venezolanos, en contextos venezolanos. Y bueno, lo primero que se nos ocurrió pensar, y a mí en particular, es recordar un poco una historia por lo menos la que yo fui testigo, de qué lugar ocupaba la metodología cualitativa en la escuela y me hacía recordar que hace por lo menos 15 años, 16 años, este, estaba absolutamente censurada, prácticamente censurada su estudio formal dentro de la escuela, no salía ninguna tesis cualitativa, quizás por ahí antes de esos años se habían colado una o dos por unas características muy especiales, pero en ese momento no había nada, para muchos profesores era considerada algo que no pertenecía a la ciencia, que no era riguroso, y incluso recuerdo mucho los comentarios de un profesor que ante el un profesor de mucho poder dentro de la escuela, que al ver que había ya presiones para que aparecieran algunos trabajos de ese tono, dijo que eso simplemente era una epidemia de sarampión como las que ocurren cada 4 años y que luego iba a desaparecer. Pues lo cierto es que la epidemia se extendió y ha permanecido durante mucho tiempo y comenzó, creo, y hay que reconocerlo, por la valiente actuación de algunos profesores en aquella época, como Manuel Llorens y Natalia Hernández, que se formaron un poco en eso, en sus trabajos de posgrado, realizaron algunas investigaciones de corte cualitativo y empezaron a promover, a hacer algunas tesis. Esas primeras tesis recibieron muchos ataques, de hecho hubo otro periodo en que se censuró nuevamente la realización de tesis y empezó a cambiarse la excusa de no ser científico a que nadie estaba preparado ni para tutoriarla ni para hacerla. Rápidamente se sumaron otros dos profesores que también hicieron mucho trabajo en esa área, como fueron Susana Medina y Pedro Rodríguez, y entonces ya ahí se fue, empezaron en los años más recientes y con los cambios progresivos de currículo a incorporarse más formalmente las investigaciones cualitativas. Yo quería como introducirlo un poco así porque quería recordar el valor dentro de qué dificultades se pudieron ir abriendo espacios para las metodologías cualitativas dentro de la escuela y toda la lucha que hubo detrás de esto, de las reivindicaciones, de la gente que se arriesgó, de tanto estudiantes como profesores, enfrentando muchas dificultades ya desde hace unos pocos años, ya seguro o al menos una o dos tesis que siguen siendo muy minoritarias, empiezan a salir, pero es sistemático que todos los años salga alguna tesis cualitativa y hay profesores que incluso como Daniel seguro van a abrir mucho terreno en esta cuestión. Este, Bueno, igual inclusive cuando yo estaba ya en la carrera, ya en los últimos años, todavía existía ese estigma con el tema de las investigaciones cualitativas. Te decían, por ejemplo, cómo vas a hacer una tesis cualitativa, estás loco,
rechazar, era como que de seguro te la rechazaban, de seguro iban a colocarte como más trabas o iban a ponerse como más quisquillosos. En cambio, las tesis que eran más de carácter cuantitativo tendían quizás a tener como un control más bajo, o bueno, también porque teníamos muchísimo más experiencia en la área cuantitativa. Entonces precisamente por eso pues nuestras tesis cuantitativas iban a estar quizás preparadas porque estábamos entrenados en esa área. Ustedes tienen una suerte muy grande de tener un profesor que les dé como les introduzca en la investigación cualitativa, que es algo que se ha dado con el cambio del pensum en la escuela. Pero cuando yo estaba que no había cambio de pensum, no teníamos, o sea, veíamos como en una clase o dos clases investigación cualitativa con unos profesores que estaban o sea, que eran así como súper fervientes defensores de la investigación cuantitativa. Entonces como que estaba un poco sesgadas esas clases. Y bueno, la escuela, viendo que había como un interés en algunos estudiantes de sacar investigaciones cualitativas, pues hacía como unas clases como opcionales o electivas que tenían que ver con la investigación cualitativa. Una de estas era la esposa de Manuel Llorens y Carla de Santis y Melanie Pocaterra, que eran más o menos las que estaban ahí como intentando introducirnos. Y aún así, ¿sabes? Uno se quedaba como corto pues con todo lo extenso que es la investigación cualitativa, y además como que además tenías como una paca grande de investigación cuantitativa que uno todo el tiempo lo estaban así como metiéndose. Inclusive yo cuando pues estaba estudiando terminé eligiendo una investigación cuantitativa precisamente porque por este tema del estigma y decir, bueno, ¿sabes? Yo voy a elegir una investigación cuantitativa, aunque no era lo que yo quería hacer. En el fondo yo quería hacer una investigación cualitativa, pero pues obviamente, bueno, tampoco había muchos profesores que quisieran tutoriarte una tesis cualitativa, tampoco había profesores que estuvieran, o sea, no suficientes para ser jurados en una tesis cualitativa. Incluso todavía hay muy pocos profesores como en el jurado o para ser tutores. Entonces era como mucho más difícil y uno termina yéndose por lo fácil, lo cual al fondo no está bien porque termina haciendo lo que no te gusta. Sí, la idea un poco con esta especie de introducción era no asustarles, sino más bien animarles a que, bueno, esto ha sido un terreno ganado, ahorita hay una materia, Daniel creo que es un entusiasta de este trabajo y es muy riguroso en lo que hace. Y bueno, nada, ahorita la investigación en todas partes del mundo convive lo cuantitativo con lo cualitativo. Lo cualitativo tiene un lugar importantísimo en muchas partes del mundo. En Inglaterra es la cuna de eso. Aquí en Barcelona también tiene un lugar de muchísima importancia. Hay revistas exclusivamente de producción cualitativa. Y nada, o sea, es animarles, aprovechar esta lucha que iniciaron estas personas y seguir abriendo el espacio para lograr tener como más equilibrio en las opciones, en no sentir que tienes que decantarte por una porque tienes miedo que la otra traiga más adversidades. Ahorita seguro va a haber adversidades también, pero casi todas las experiencias en las que he participado, en las que hemos participado, hay mucha satisfacción y hay mucha utilidad en los resultados de la investigación cualitativa bueno, la caracterizan muchas cosas y eso ya lo verán en la teoría, pero que tiene una inquietud importante porque los conocimientos estén contextualizados a una realidad social, y eso fue un poco desde donde estos profesores nos enseñaron y aprendimos que teníamos que levantar conocimientos que tuvieran sentido para la realidad venezolana o las problemáticas que tenían, y ahí la cualitativa tenía una fuerza importante en la forma en que se producía el conocimiento, ¿no? Una de mis primeras experiencias, ahí entrando ya como en las anécdotas, fue en levantar historias de vida con muchachos que habían vivido en la calle. En Venezuela hay un gran referente del trabajo con historias vivas que es Alejandro Moreno, y en ese momento, bueno, nada, hubo varias tesis y pudimos trabajar en levantar una buena cantidad de historias de vida. Manuel Llorens también levantó otros registros etnográficos.
gráficos, Natalia Hernández también, dentro de la casa donde vivían los muchachos. Y nada, nos dio en una época en que había un boom por la investigación con los que se llamaban los niños de la calle, y que en esa época propusimos el concepto de niños con experiencia de vida en la calle. Pues aportó, creemos que bastante para el campo, y era un amplio abanico de investigaciones cualitativas. Después, una experiencia que creo que fue una de las que más me impactó, que fue hacer un registro de un grupo de mujeres en la comunidad de Catuche, que queda en el centro de la ciudad, que lograron detener las muertes que ocurrían dentro de la comunidad por enfrentamientos que había entre las bandas que ahí convivían. Y estas mujeres se organizaron, establecieron unos acuerdos, pusieron a los muchachos bajo ciertas condiciones y lograron efectivamente detener la ocurrencia de muertes violentas dentro de la comunidad. Entonces, junto de nuevo con Manuel Llores, con la socióloga Verónica Subillaga, con una abogada criminalista que se llama Gilda Núñez, pudimos levantar un trabajo de muchísimas entrevistas grupales que le hicimos a estas mujeres, entrevistas individuales, permanencias durante mucho tiempo, más de un año dentro de la comunidad. Capturamos una gran cantidad de horas de registro, y bueno, de ahí salieron varios artículos, un libro que recoge esa experiencia, que ha sido un referente importante para los estudios de violencia en Venezuela, ¿no? Y que recibió un amplio apoyo ahí, y el enfoque cualitativo era ideal porque necesitábamos adentrarnos en cómo entendieron ellas eso, cómo lo hicieron, y cómo pudieron acercarse a estos muchachos, cómo pudieron establecer esos acuerdos, ¿no? No había otra manera que no fuera sentarse a hablar largas horas con ellas para poder entender. Y por último, en la que participamos los dos, ¿verdad? En estos últimos años, ahorita estamos trabajando con unos datos que levantamos por una investigación que es más una investigación-acción, ¿no? En la que tanto en La Vega como en Catuche abríamos espacios para niños y jóvenes, Exacto, haciendo actividades como enfocadas como en el arte, el reciclaje. Y bueno, estas actividades pues tenían como un objetivo, ¿no? En la clase, por ejemplo, vamos a hacer no sé, cosas con cartón. Y a pesar de que se tuviese como ese objetivo, obviamente entre la dinámica se daba obviamente pues la conversación de cómo eran sus experiencias en el barrio, o sus experiencias en ese momento. Estaban los temas en Caracas y bueno, en todo el país, con protestas, y bueno, cómo ellos vivían eso, sus comentarios, sus vivencias. Nadie nunca les pregunta a los niños qué opinan, y menos a los niños en condiciones como los que están en los barrios, pues en condiciones en sectores populares. Entonces, bueno, nuestra experiencia fue un poco como fuerte, pues, porque ver cómo ellos estaban viviendo la situación. Y bueno, te preguntar, bueno, mi anécdota es que me parece que es lo grandioso de la investigación cualitativa, y que a la vez termina siendo una crítica de otras personas que quizás no se han prestado pues a hacer investigación cualitativa. Es que bueno, cuando tú estás haciendo la investigación, a veces uno siente que el objetivo se va, o sea, como que estás ahí, quieres ver la experiencia, y a veces surgen cosas que es como si el objetivo se estuviese, no sé, cambiando, o que las cosas no van a surgir como tú quieres, o que tienes que terminar haciendo más sesiones o menos sesiones, o pasan cosas que es como que tú sientes que se te va a ir para abajo la investigación, o que tú sientes que eso está comprometiendo demasiado. Y bueno, uno se angustia, y al final termina dándose todo lo que ocurre es datos, o sea, todo lo que ocurre o sea, la investigación, es ese proceso de ir como adaptándote y seguir como viendo y seguir explorando. Eso es como lo bonito, pues, para mí. Es, es como que todo el día a día con los niños, escuchar sus experiencias, y había días en que no podíamos ir porque pues estaban trucadas las calles y era horrible, pero luego volvíamos a ir, y eso era parte pues de qué ocurrió ese día, hablar de eso. Eso seguía dando mucha como frutos, ¿no? Para la investigación. Y me refiero a que puede ser una crítica porque quizás suelen decir que bueno, el tema ético, ¿no? De que tanto te comprometes
o te relacionas con el objeto, ¿sabes? Con el objeto de estudio. Entonces, ¿sabes? Como que bueno, pero tú estás ahí, estás hablando con niños, entonces como que te estás involucrando demasiado, ¿no? Y, ¿sabes? Al final es que es eso, pues la interacción es que se está dando. Y no, yo no le estoy metiendo nada a la cabeza, sino que simplemente están dando su opinión y lo que ellos viven, ¿no? Es en la interacción, ¿no? Nosotros somos seres sociales, interactuamos. Y bueno, eso es precisamente lo que se está investigando, cómo lo viven, la experiencia. Y bueno, por eso mucha gente quizás diría como que no, porque, ¿sabes? Uno tiene que estar alejado o distante o verlo desde afuera o quizás no involucrarte tanto. Y bueno, esa es una postura que es válida para bueno, una metodología y ciertas investigaciones y ciertas formas. Y bueno, la cualitativa es muy buena para otras y otras formas que es maravillosa, por ejemplo, en lo que estamos haciendo nosotros. Sí, un poco lo que describe Marelia nos remonta a quizás lo que más hemos hecho, que es lo etnográfico, ¿no? Es de hacer como una especie de inmersión en la comunidad y aunque no vivimos ahí, pues sí acumulamos una gran cantidad de horas de trabajo. Se veía caracterizado porque creábamos un espacio de arte, por ejemplo, para niños en que tenían que dibujar la comunidad, que tenían que contarnos a través de un teatrillo con que ellos mismos hacían, alguna situación que suele ocurrir en la comunidad, o con dibujos, por supuesto. Bueno, otros creamos con los materiales de reciclaje juguetes que muchas veces eran armas, pistolas, ametralladoras o las Claro. casas precarias en las que vivían. O sí, hacían tanques de guerra Tanques de y los guerra. colocaban o sea, hacían como un mapa y los niños los colocaban en la comunidad Sí. o hacían pistolas y entre ellos jugaban con las pistolas. Entonces ahí obviamente entra como la duda o la crítica de, o mucha gente se queda como, bueno, pero ustedes no son psicólogos, ¿qué hacen ustedes haciendo que los niños jueguen con armas? O ¿por qué esos niños van a ser malandros? Entonces tú los estás motivando a que sean malandros. Y es como, no, o sea, yo no voy a llegar y decirle al niño que tú sabes que eso significa que vas a ser malandro, ¿no? Tú vas a ser malandro o no seas malandro, eso no está bien, es malo, malo. Al final no les va a llegar a ningún lado. La idea era más bien conversar sobre eso, conversar y que, bueno, ¿y por qué tú quieres tener una pistola? ¿Y qué significa la pistola? Entonces se daba así como, bueno, pero es que yo quiero una pistola para que la gente me ame. Entonces, bueno, pero tú no crees que sí, la gente te va a decir que sí te ama porque tú lo estás apuntando con una pistola. Esa no es la manera de hacer que la gente te quiera. Entonces, ¿sabes? Es eso, pues era como una especie, era un poco clínico, ¿no? Hasta terapeuta, en el sentido de dar la conversación. Y eso le llega muchísimo más a que yo le diga, no, guarda esa pistola, eso no se hace, ¿sabes? Y el tema de pues de bloquearlo todo y no conversarlo porque entonces se quedan y que bueno, ya tú cifrina blanca que vienes así que no ser malandro, o sea, no me importa. Sí, es poder. Normalmente con los niños no se suele escuchar mucho su voz, ¿no? Se suele decir que a lo mejor ellos no pueden hablar de violencia porque se pueden ver muy afectados o porque los puede incidir a irse por ese camino. Y normalmente cuando uno abre el terreno para que ellos, si lo que quieren construir es un poco una pistola, poder conversar sobre por qué quieren construir una pistola o por qué quieren construir una casa que tenga unas defensas importantes con ametralladoras o con resguardos donde poder esconderse, porque eso se da en su cotidianidad y qué significado tiene para ellos. Eso es mucho de la metodología cualitativa, de buscar significados, de meterse en el lenguaje de la comunidad y de cuestionar la naturalidad de esas realidades, la naturalidad de la violencia, problematizarlos, introducir el elemento crítico y la etnografía dentro de la investigación-acción para nosotros ha sido muy importante en eso, porque eso nos ubica, podemos utilizar cualquier sesión que hagamos o que preparemos de estos espacios que hicimos durante 2 años, tanto en Catuche como en La Vega, para hacer registros de las conversaciones, podemos observar, entrevistar individualmente, revisar documentos de la comunidad, o sea, se juntan como muchos materiales donde se produce el conocimiento y el otro con el que estás es muy activo y en este caso los niños nos contaban muchísimo de cómo sucedía o cómo vivían la cotidianidad de la violencia que los abrumaba o que los rodeaba y yo creo que eso es uno de los valores
de la Sí, metodología cualitativa inclusive, y que te vuelve como te involucra mucho más a ti, ¿no? En levantar con cuidado y rigurosidad este trabajo. sí, sí, o sea, iba a decir que inclusive los niños a veces daban información que ayudaba a completar también la experiencia de los adultos, de cosas que los adultos no cuentan o lo ven de otra manera, entonces, tanto con el discurso de los adultos, con el de los niños, pues da obviamente un amplio conocimiento, ¿no? Que se está perdiendo por disminuir quizás los argumentos o lo que ellos pensaban y sentían. Sí. Bueno, no sé si creo que esto Quedó es bien lo que eso. íbamos a Sí, contarles. bueno, Nos encantaría como narrar más de esta experiencia. Hay algunas que están publicadas, de las que les conté antes. Esta se está trabajando ahorita, así que seguramente muchas de esas cosas Daniel o alguien de los que les den clases les invitarán a revisar. En la universidad también hay publicaciones a través de la revista de Clínica Comunitaria, que creo que ya no se está editando, pero ya hay muchas publicaciones cualitativas. Y en la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar también han sacado muchos trabajos en ese sentido. Pero bueno, nada, les invitamos a que investiguen cualitativo, que se metan en ese mundo que es apasionante y que no elimina la otra metodología o la otra forma de construir conocimiento que sea cuantitativo, sino que merecen ambas tener un lugar dentro de la formación y aunque aún a la cualitativa sigue teniendo que pedir mucho permiso para estar presente, sientan que es una producción muy valiosa, muy útil para las problemáticas sociales que vive nuestro país y que requieren gente que las investigue, que las comprenda, que las comparta, ¿no? Este, sí, bueno, bueno, eso. Muchas gracias, muchas Daniel, gracias. por invitarnos y bueno, espero Espero que les les sea útil. sirva el video.